yendo a otra parte de la entrevista, te tocó un momento muy difícil, incluso de Estados Unidos, del ambiente político, del ambiente, te tocan los casi 2 años de la administración Trump. ¿Cuáles fueron los retos en esta cosa? Que no, yo me imagino que debe ser muy complicado. Sí, y bueno, también recordar que un poco por eso tuve el privilegio de ser nombrado cónsul en Los Ángeles, que lo quiero recordar aquí contigo y con la audiencia que nos escucha, que yo estaba en Dublín, yo estaba de embajador de México en Irlanda, y pues súbitamente me dijeron, Carlos, pues vente para acá, hay un nuevo reto, y era cuando en efecto estaban las campañas electorales aquí en Estados Unidos a durísimas, todo lo que daban, ¿no? con un discurso y una narrativa muy dura, muy antiinmigrante, muy antimexicana. Claro. Entonces, pues las expectativas no eran fáciles, era de llegar pues a observar, a entender, a actuar, a movilizarte. Y sí, fueron rounds de sombra muy complejos. Los primeros días fueron muy caóticos. Y se sentía el ambiente, en la parte diplomática, porque en lo otro ya lo sabemos. Lo cortabas con el aire, era un ambiente muy tenso. Yo te diría que los sentimientos que se vivían en la comunidad eran inéditos, eran de terror. Mucho no estoy miedo. Exagerando, estoy midiendo muy bien mis palabras. Había pánico, había zozobra, había paranoia. ¿Te acuerdas las primeras redadas, cuando se dieron a conocer esas redadas? Que sí, Alejandro, pero ojo, porque ese fue uno, si tú ves, seguramente dejé grabadas entrevistas impresas y visuales en esos días. Yo decía, y sabes que el tiempo me ha ido dando la razón. Hacías un llamado la calma. No dramaticemos, calma, porque el miedo te paraliza. Y no es un buen consejero el miedo. Con miedo no tomas decisiones acertadas, correctas, razonadas. Entonces yo decía, no exageremos. Ciertamente, sí, lo recuerdo perfectamente se está haciendo operativos, pero nada cercano a redadas masivas. Pero eso era lo que querían hacer creer. ¿Y por qué lo que yo decía? Va a haber ciertamente detenciones y deportaciones, pero lo peor que puede pasar es que sean deportaciones y detenciones mediáticas, tuiteadas o instagrameadas. Y así fue. Y así fue. Así fue. Pero tuve los números hasta el 13 de mayo, que fue el último corte que hice, porque nosotros tenemos cifras al día en este consulado. No ha habido más detenciones ni en deportaciones años anteriores que en años anteriores. O sea, pero están más publicitadas. Mucho más. Claro. Mucho más. Entonces, ese fue mi consejo a la comunidad. Tranquilos, ciertamente, pero ocúpense, pórtense bien, y lo sigo diciendo, claro. Porque también, si pensamos que ya acabó, que ya pasó lo peor, estamos equivocados. Para nada. Esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen los clásicos. Entonces hay que seguir conociendo cuáles son nuestros derechos. Hay que saber cómo defenderlos en el momento en que se ofrezca y recomendarle a la comunidad, al compañero mesero, al compañero chofer, al albañil, que nos portemos bien, que cumplamos nuestras obligaciones cotidianas en la calle y en la casa, que obviamente entendamos que por una tontería, por una nimiedad, te pueden detener. Te puede cambiar la vida, destruir, te puede cambiar la vida. Por una cerveza en la calle, algo tan estúpido como eso, te puede cambiar la vida. Entonces, portémonos bien, cumplamos con las costumbres, las leyes, los reglamentos de este país, que además nos ha recibido, nos ha dado oportunidades. Entonces hay que ser agradecidos también con este gran país. Y ese es uno de los motivos por el que te traen. Porque no es casual, ¿no? Te traen en un momento en el que está candente el asunto. Eso, a ver si ya habrá que preguntarle a los jefes de ese entonces, que ya no lo son, qué fue lo que pensaron, porque no fui el único. Fuimos, creo, de los 50 cónsules que tiene México, nos cambiaron, si no recuerdo mal, a 31. Nos trajeron a 31 de bateadores emergentes o de pitchers relevistas. A mí me dieron la responsabilidad de Los Ángeles, lo cual ciertamente fue un gran privilegio, un gran honor haber servido a la patria, a México durante casi 3 años. En Los Ángeles fue un gran honor
Hice lo mejor que pude las cosas, no me toca a mí juzgar, les toca a ustedes, le toca a la comunidad, pero sí que quede claro que me lo tomé muy en serio. Muy en serio.